empezar y seguir con lo que es nuestro estudio que estamos haciendo en estos domingos, en estos tiempos, y es sobre el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Hemos avanzado ya varios estudios, hicimos 6, y creo que nos quedan unos cuantos más todavía, así que quiero decirles que vayan leyendo en esta semana el capítulo 13 de Mateo, y hoy vamos a empezar con estas parábolas que el Señor Jesús hizo y son muy importantes. Ustedes saben que así como vimos rápidamente y muy, digamos, por arriba todo el tema del Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y que es de gran importancia ese sermón, también el capítulo 13 de Mateo en relación al reino, el tema que estamos estudiando, es de gran importancia, porque en ese capítulo el Señor Jesús va dando el proceso histórico del reino desde que Él viene a este mundo, se hace carne como el Hijo de Dios, viene a habitar entre los hombres. De ahí en adelante el reino de los cielos comenzaría a predicarse a todo el mundo y comenzaría el proceso del reino en relación a también la iglesia de Cristo. Pero ojo, en el reino en el capítulo 13 de Mateo, mucho de lo que se habla y se dice principalmente va a Israel, y en especial el final va a ser así cuando vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Nosotros hoy, por supuesto, vamos a empezar, como comienza el capítulo 13, con lo que es la parábola del sembrador. Pero todas las parábolas, algunas tienen un solo versículo nomás, ni siquiera hay mucho pareciera para meditar, pero tienen un gran significado, tienen una gran enseñanza, y aunque algunos expositores dicen que de las parábolas no se puede hacer doctrina, entonces mi pregunta siempre es, entonces, ¿qué enseñan? Porque la palabra doctrina significa enseñanza. Y aunque Jesús haya usado un lenguaje de parábola para enseñar algunos temas del reino de los cielos, eso no quiere decir que de ahí no haya doctrina. Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es doctrina, hermanos. Cada versículo de la Biblia es doctrina, perdónenme, hermano, pero no existe eso de que porque es parábola no es doctrina, que porque en esto no se puede saber. Eso dicen los teólogos modernistas porque les conviene. Eso dicen los de la teoría del reemplazo porque les conviene decir eso, porque si no se cae por tierra las enseñanzas heréticas que ellos dan. Pero toda enseñanza de Jesús, y más cuando es de Jesús todavía, es doctrina, hermano. El que el Señor Jesús haya usado múltiples formas de lenguaje para enseñar el reino o dar las enseñanzas doctrinales en relación a otros temas, eso no quiere decir, hermano, que esto no puede ser tomado como doctrina porque es una parábola. No, hermanos. Si nosotros, por ejemplo, enseñamos una materia en la escuela, en el colegio, y normalmente vamos a usar ilustraciones que son muy conocidas, temas de ilustración que la gente normal conoce para poder enseñar. Si va una persona, un doctor, y comienza a hablar, yo sinceramente me reía cuando en abril me hice todo un chequeo completo, unos análisis, todo, para ver cómo andaba, a ver si estaba todo bien, si tenía más vida o menos vida, pero bueno, había que saber algo, pero se necesitaban hacer unos análisis, y el doctor dijo, ¿por qué no hacemos uno ya así bien completo? Bueno, listo, vamos a hacerlo bien completo. Yo no creí que era tan completo, que era casi un librito lo que me dio después ya de tantas cosas que me hizo hacer, pero bueno, y me iba explicando, y obviamente que uno mira esos análisis y ve un cosito, y esas cositas así, hematíes y no sé qué más, un montón de términos que se usan en los análisis, y algunos más o menos uno le agarra viaje, y otros no tiene idea. Entonces, cuando el doctor me empezó a explicar ¿qué tenía yo? Él me empezó a hablar de soldaditos, de defensores, de abogados, de jueces, de todo, y me empezó a enseñar qué significaba cada cosa. Porque obviamente una persona, en mi caso, que no soy doctor, que no soy bioquímico, no entiendo todos los términos que para ellos es algo sencillo.
Pero lo que hace el doctor es decir, como estoy delante de un burro médico, entonces le voy a enseñar por el otro lado, como se le enseña a los chicos de jardín de infante, con dibujitos, con historias, cuentos y demás cosas. Y bueno, más o menos así me dio a entender cómo estaba mi cuerpo, mi organismo, si faltaba algo, si no faltaba algo y demás cosas. El Señor Jesús, si hubiera entrado con términos técnicos a enseñar el reino de los cielos en su generación, nadie lo hubiera entendido. Nadie hubiera sabido lo que él quiso decir. Es más, algunas de estas parábolas, dos de ellas él mismo las explica. Una no le pidieron, no le dijeron nada, la del sembrador. Por eso la del sembrador es fácil interpretar, es fácil saber qué quiere decir, porque el propio Señor Jesús hizo el comentario bíblico. Lo mismo, los discípulos, como no entendieron bien eso de el trigo y la cizaña, le dijeron, Señor, explícanos en la parábola del trigo y la cizaña. Y el Señor Jesús les explicó, les hizo ver qué significa, pero el resto no están explicados. Entonces esa tenemos que empezar a tratar de dilucidar para ver cómo podemos encarar esa enseñanza y bajo qué términos podemos interpretar. Hay mucha simbología, hay mucha terminología que tiene un mismo significado siempre en la Biblia. Y eso nos empieza a dar el puntapié inicial para entender algunas de las parábolas que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, de la levadura, la del tesoro escondido, la de la perla, parábola de la red, que es una de las últimas. Todas esas parábolas vamos a verlas. No digo que hoy vamos a poder sacar el jugo a todas porque tendríamos que pasar demasiado rápido y no vamos a entender nada. Pero hoy vamos a empezar con la primera. Así que si ustedes quieren abrir en Mateo 13 sus Biblias, vamos a mirar ahí. No voy a leer todo el capítulo, sino me voy a limitar a la parábola del sembrador. Llegamos hasta ahí. Y esa parábola está desde el versículo 3 al 9. En cada una de las parábolas vemos el proceso histórico del reino desde la venida de Jesús hasta el reino milenial, hasta lo que va a ser la segunda venida de Cristo, que eso lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña, y también vamos a ver en la parábola de la red, al final de estas parábolas. Pero el Señor Jesús comienza, después de discutir con los fariseos y de haber entrado a asuntos acalorados en relación a demonismo y a lo que era el reino que él venía a instalar, que nosotros eso lo vimos en los estudios anteriores, él comienza a hablar a la gente, y les comienza a decir en términos campestres, en términos comerciales, en términos de mercader, en términos de diferentes formas, hasta medicinales, agricultura, en todas formas les empieza a vislumbrar a los oyentes cómo va a ser el proceso histórico del reino y los pormenores que se sucederían en cada etapa de ese reino. Aunque la parábola del tesoro escondido y de la perla no son son corregentes en la historia, pero ambos están cercanamente a la iglesia, pero uno significa una cosa y la otra significa otra. Así que ahora vamos a ver, si no hoy, en el próximo estudio lo vamos a poder ver. Quisiera que presten bastante atención. Voy a tratar de dar detalles así breves para poder avanzar rápido, porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo. Vamos a mirar el versículo, en este caso para la lectura, el 1 y el 2, pero el 3 al 9 vamos a meditar en el día de hoy. Y aquel día, saliendo Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se juntaron a él grandes multitudes, de manera que entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Quiero destacar un detalle importante acá, porque uno mira el capítulo, el versículo 1 y 2 y le dice, sigamos nomás por el 3 porque la parte importante está ahí. Ahora, es interesante que el Señor Jesús iba a dar una de las enseñanzas más maravillosas sobre el reino que jamás se hayan mostrado por ningún profeta ni otro expositor en la Biblia o que haya escrito la Biblia. El Señor Jesús iba a hablar de lo que iba a ser el aspecto histórico del reino, pero esto se tenía que oír bien, se tenía que escuchar bien, y que cada uno de esa multitud, cuando la Biblia usa la palabra multitud, está hablando siempre de más de 1000 personas, normalmente ya se habla de 1000, 2000, 3000 personas. Quiere decir que
Cuando los fariseos rechazaron a Jesús en el capítulo 12, cuando le dejaron de lado porque creían que él sacaba demonios por Belcebú y creían que tenía poderes mágicos raros, una vez que los líderes de Israel le rechazaron, Jesús se dedicó a la gente, a esos que le seguían de buena gana, a esos que querían escucharlo, la gente simple, sin estudio, sin nada. Por eso tuvo que hablar en esos términos, porque la gente que le empezó a seguir era gente sin cultura, casi sin lectura, casi sin nada que se sabía. Ahora, dice que él, cuando vio la multitud, cuando sale de la casa, dice, se sienta junto al mar y se le juntan a él una gran multitud, de manera que entrando, dice, en una barca. ¿Y para qué entramos a una barca? Cuando usted está cerca del río, ¿qué va a hacer si entra en una barca? Se va a quedar a macarse ahí en la orilla, en el agua, como está. Obviamente va a ser ni que sea 100 metros, pero usted va a querer meterse, va a querer hacer un poquito de remo, o va a querer hacer algo de andar con un motorcito, va a querer recorrer el agua. Ahora Jesús dice que se aleja, se sentó y toda la gente estaba en la ribera. Ahora, las barcas están en el agua, sea río, sea mar, lo que sea, están en el agua. Posiblemente era en la zona del mar de Galilea, donde él empezó a enseñar, y estaba a la ribera de ese mar para hacer este discurso que iba a hacer aquí. Por eso dice junto al mar. No creo que haya sido hacia el Mediterráneo, hacia los puertos de Israel en el momento, sino habrá sido en el mar de Galilea, el que está en el centro de Israel, hacia un poquito hacia el norte. Y bueno, se sienta ahí. ¿Y qué hace el agua cuando usted está a cierta distancia de la orilla? ¿Qué pasa con la voz suya? Se expande por todos lados. Usted puede hablar a voz normal, sin estar gritando, sin alzar la voz, y usted puede estar a cientos metros, y usted está escuchando lo que se dice. Usted escucha bien. Nunca estuve en el mar, en una barca en el mar, pero sí en los ríos, estuve en lanchas o en barcazas, en botes, y uno va y comienza a hablar, y está viendo que hay una barquita por allá más o menos a 200 metros de distancia, y uno le está escuchando lo que ellos hablan. Porque el agua es uno de los transmisores que mejor hay para el tema del sonido, porque el sonido no puede penetrar el agua, entonces rebota y va por rebote en el oleaje del río, en este caso era del mar. Cuando Jesús se retira con la barca o va hacia la barca y empieza a hablar, es que él no tenía amplificadores como hoy. Acá tienen dos parlantecitos que le ayudan un poquito a escuchar mejor, pero Jesús, a él no le existían los grandes escenarios de luces y sonido. Entonces tenía que usar la naturaleza. Así como en el Sermón del Monte, dice que se sentó en el monte, se sentó en un lugar alto y aprovechó el eco de las montañas para enseñar el Sermón del Monte, para que toda la multitud pudiera escuchar. Nosotros aquí, si no tuviéramos la amplificación, en un local como este, aunque yo estuviera hablando sin amplificación, me podrían oír, podrían escuchar. Pero piensen 5.000 personas, 3.000 personas, 2.000 personas nomás, escuchándola a Jesús. ¿Creen que tendría la voz suficiente para que los más atrás pudieran hablar? El Señor Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él había creado solo los mejores lugares para sonido, para que la gente pudiera oír la palabra de Dios, la palabra que Él enseñaba. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mas al salir el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, hermanos, de acuerdo al 9, usted no escuche solo el mensaje. Ahora presta atención, eso es oído. Ahora presta atención, que su oreja lleve el sonido hasta lo más profundo de su pensamiento y corazón y oiga lo que el Señor Jesús está diciendo. Cuando nosotros vamos al versículo 18 al 23, saltamos ahí, Jesús va a explicar, y vamos a, para no decir otra cosa que Jesús dijo, vamos a tratar de leer el comentario propio del Señor Jesús
de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y al venir la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el cual da fruto y produce 1 a 100 y otro a 60 y otro a 30. Bueno, el Señor Jesús nos muestra algo muy interesante al comenzar el reino de los cielos en su historia. Cuando nosotros vamos mirando el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas, el versículo 3, y mientras él sembraba, hay un sembrador que salió a sembrar, versículo 3 al final, y va sembrando. Ahora quiero que entendamos una cosa, la siembra no tiene condicionamientos de personas. El sembrador, que es nuestro Señor Jesús, Él sale a sembrar, comienza a hablar del reino, comienza a hablar del evangelio de Dios a la gente, comienza a decirle, pero no está mirando quién recibe su palabra. Él no está mirando si quiere o no quiere. Él lo único que está llamando al oído de la gente, que la gente oiga lo que Él tiene que decir. Versículo 9, el que tiene oído para oír, oiga. La palabra le estaba hablando a esa multitud, y seguro que de esa multitud no todos fueron los que creyeron o que recibieron a Cristo o creyeron en Él para salvación. Posiblemente lo veían como Mesías, como el posible Rey del cielo, como el que podía ser el reino, pero dudaban. Hay 4 terrenos que el Señor Jesús solo nombra. No es que es un invento nuestro de los predicadores. Son 4 terrenos, 4 lugares en donde la semilla comienza a caer. Pero Jesús dice, todos tienen que escuchar. Todos tienen que ser predicados. No hay elección. No hay algo que unos sí y otros no. O que Dios los va a traer solo. No, hay que salir a sembrar. Jesús desde un comienzo comenzó a sembrar la semilla del reino de los cielos, comenzó a sembrar la semilla del evangelio para que la gente se arrepintiera de sus pecados y creyera en el evangelio o creyera en el reino de Dios. Capítulo 4, versículo 17 de Mateo, nosotros vemos eso mismo en Marcos, Lucas también. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que Jesús salió y empezó a predicar. Pero tenemos que mirar a quién predicar, ¿no? Tenemos que ir y predicar, tenemos que ir y hablar. Jesús hace notar que el reino de los cielos tenía que ser conocido por todos, nadie que se salve. Él salió a sembrar y sabía que caería la semilla en terrenos no válidos, en terrenos que obviamente no sirven. A la vera del camino normalmente no está arado. Normalmente no está tratada la tierra, no está fertilizada quizás la tierra. ¿Para qué tirar una semilla? No sé cuántos de ustedes les tocó sembrar semilla, pero a mí me tocó hacer ese trabajo de salir a esparcir, pero obviamente jamás en mi vida me llevaría al balde con las semillas y empezar a tirar por el camino, porque era evidente que estoy haciendo una tontería, una ridiculez. Pero el Señor Jesús lo que está queriendo hacer ver es que el sembrador salió a sembrar esa semilla de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, para que la gente pudiera quedar sin excusa ante Él el día que comparezcan como inconversos, como personas que no tienen. Dice, versículo 4, mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves, dice, y la devoraron. El Señor Jesús hace entender que eso es justamente que la semilla cae en un corazón que no entiende o que entendió, pero no le interesa, y esa semilla queda sin fruto.
Es comida, es absorbida por los placeres del mundo, es absorbida por vivir una vida tranquila, no le importa, eso de Dios es para los pobres, eso de Dios quizás es para la gente ignorante, para los que no tienen letras, no son letrados, no son doctores, no son abogados, no son jueces, no son esto y aquello. ¿Entienden? Esta es la palabra de Dios, que a veces vamos, hablamos a uno, le enseñamos a otro, le damos un folleto aquí, otro folleto allá, pero ese folleto quedó. Quizás otro, gracias a Dios, pueda encontrarlo y sí fructificar. Después el Señor Jesús dice, y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Mas al salir el sol, dice, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye, dice la palabra, y enseguida la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y al venir la aflicción o la persecución o por la palabra, enseguida se escandaliza. O sea, ya dice, no, esto no es para mí, no es lo que yo buscaba, no era lo que... Pero al decir Jesús que no hizo raíz, hay algo importante, porque todos seguramente en la escuela tuvimos que hacer un germinador, un frasco de vidrio, ponerle arena, tierra, lo que sea, poner la semilla medio de costadito, cosa que se llega a ver. ¿Y qué es lo primero que sale en el germinador? Cuando germina la semilla, ¿qué es lo primero que sale? La raíz. Si no. Si sabemos que no salió la raíz primero, si sale la plantita primero, algo está mal. Porque esa plantita, esa hojita, ese verdecito que está saliendo, solamente se está sustentando de lo que le queda a la semilla. Si no salió la raíz, no va a tener los nutrientes de la tierra abonada que habremos usado para poder de alguna manera ver y vislumbrar cómo de la muerte sale la vida, porque eso es un germinador. De una semilla seca, de una semilla que uno mira así, no le da nada, de golpe comienza a brotar vida. Eso para mí es un milagro de Dios. Quizás el chico tiene que hacerlo para la materia de biología o de naturales y la maestra le va a corregir, así que lindo, bien, listo, aprobado. Pero cuando uno lo mira desde un punto espiritual, ve la obra de Dios en esa semilla. Pero si en esa semilla no sale primero la raíz, entonces la planta que va a salir, si es que sale la primera, esa planta no va a vivir mucho tiempo. No va a servir, ¿entendemos? Y así en muchos que a veces decimos hermano, y a veces un hermanastro nomás, no es un hermano. Es un hermanastro en la fe porque nunca llegó a ser hermano, porque nunca germinó la palabra de Dios correctamente. Salió como una posible vida, una posible salvación, pero no llegó a la salvación, porque no hizo raíz, no se enraizó la palabra. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús a los corintios? Dice, yo planté, Apolo regó, y el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Entendemos? Vamos a sembrar a muchos lugares, no hay problema, vamos a predicar el Evangelio, pero sepamos que no todos los que nosotros predicamos, no a todos los que nosotros sembramos, y aunque sean a veces tan conocidos y amados por nosotros, pero si no germinó, serán como esa que es en pedregales. Son corazones de piedra, corazones que no quieren ser quebrantados por el martillo de Jehová, según vemos en Jeremías. Mi palabra es como martillo que quebranta la tierra. Y a veces el martillo está golpeando, pero la persona está con su mano sujetando fuerte la piedra para que no se rompa. Hace un esfuerzo porque no quiere. Se da cuenta que esto no es, o piensa, esto no es para mí. Es para todas las aflicciones, los sufrimientos, las luchas, pero algunos no la quieren soportar. Algunas no la quieren sacar adelante. Bueno, sigue diciendo el Señor Jesús en su enseñanza, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena... Bueno, lo de la ahogaron, tenemos que ir al versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Tiene que dar fruto. Tiene que verdaderamente llegar a un punto, la obra de Dios en el corazón de esa persona, que nace una nueva vida.
Y cuando sabemos que la semilla fue fructífera, que realmente hizo lo que tenía que hacer, cuando la planta ya sale arriba de la tierra, a la superficie, y comienza a tomar el oxígeno exterior. Ahí sabemos que esa planta, obviamente, tenemos que seguir cuidándola, guardándola para que no se rompa, pero ahí sabemos que la semilla hizo la obra. Hubo crecimiento. Ahora ya no solamente hubo germinación, sino que ya también hubo crecimiento. La planta salió a la luz. Salió la obra de Dios a la luz. No importa que sea un yuyo, no importa que sea una planta que a nosotros no nos gusta, pero si la semilla hizo la obra, hubo un milagro de Dios. De la muerte salió la vida. ¿Entienden? Pablo dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y en el capítulo 12 de Juan, él dice que ahora ha llegado, o ahora es la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Y él se compara con una semilla de trigo, que sospecho que esa semilla que salió a sembrar acá el sembrador habrá sido quizás el Señor Jesús la tenía en mente como el trigo. Porque en el capítulo 12 él dice que es como la semilla de trigo, que si no muere antes, ¿quién es el que iba a morir? Si no muere antes, no lleva fruto. No lleva fruto, no sirve. Jesús tenía que morir para llevar vida. Tenía que secarse, tenía que estar muerto para, bueno, no en sus delitos y pecados, pero tenía que morir para llevar vida a nosotros. Cuando Él resucitó, es como esa planta que germinó y creció, salió a la luz, y ahora sí había esperanza de vida eterna. Así todo aquel que recibe la palabra, como es el último terreno, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60, y otro a 30. Y ahí nosotros bajamos un poquito más, y vamos al versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el cual da fruto y produce uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Ahora sí, llegó el salvo. Ahora llegó el que entra al reino de los cielos, de forma espiritual estamos hablando, entra al reino porque en él se produjo el fruto, se produjo el crecimiento de la semilla. No solo germinó, sino que salió a la luz, obviamente a la luz de Cristo. Salió a la luz de la palabra de Dios. Fue iluminado, llegó e hizo bien. Pero también se ven tres tipos de cristianos acá. Tres tipos de ciudadanos del reino. Uno produce 100 por uno solo. El otro produce 60, poco menos. Ese es el cristiano más o menos. Y después está el 30, más bajo. Ese es el que, bueno, hasta 30 llega y estoy contento, Señor, ya te traje nada. ¿Saben lo que enseña Jesús acá también? Que toda persona que nace de nuevo, que verdaderamente ha germinado y ha crecido, ha dado fruto, esa persona va sí o sí a evangelizar. Va a salir a sembrar también. ¿O no hace eso el árbol? ¿Qué produce cualquier árbol o planta? Hablan las flores. No siempre fruto, pero sí o sí van a producir semillas. Semillas. Una flor no produce a veces fruto, depende, a menos que sea de un árbol frutal, pero una rosa, una margarita, un clavel, un gladiolo, un lirio, no producen frutos, pero producen semillas o bulbos. En el caso de los lirios, por ejemplo, son bulbos. Pero entendemos, siempre va a producir lo que va a ayudar a que se siga reproduciendo, a que siga habiendo esa especie. Bueno, fue así como hizo la creación el Señor. En el tercer día, cuando hizo la planta, cada planta produzca su especie y dé semillas según su especie. ¿Para qué? Para que sea linda la semilla, para que produzca, para que vuelva a regenerar otra generación de la misma planta. Otra historia, otra época de las mismas plantas que salieron de esas anteriores, ¿entendemos? Un cristiano que nace de nuevo, verdaderamente irreal, esa persona seguro va a tener la tendencia de ganar almas. Va a querer que más almas lleguen a arrepentirse de sus pecados, sean muchas o pocas, pero va a trabajar por ganar almas. Va a trabajar para que más personas entren al reino de los cielos. Va a producir.
¿Entienden? No para sí mismo, sino para las almas. Porque la semilla otra cosa no hace, produce para los otros, nunca para sí mismo. ¿Entienden? Siempre va y siembra. Un hermano, una hermana que se preocupa por llevar un folleto, 2, 3, 100, 1000, 5000, no sé cuántos sean necesarios. Una persona que va y gana almas, habla y gana almas, esa persona, dice la Biblia, es sabia. Esa persona tiene conocimiento, sabe de qué se trata el reino de los cielos. No es un vago, no deja de trabajar. A veces dicen algunos hermanos, yo no sé qué decirle, hermano. Quiero ganar a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hermano, mi hermana, no sé, algún familiar o pariente, algún vecino, quizás un amigo. Pero no saben cómo encarar el evangelio. Pero va a buscar que otro vaya y le ayude, pero va a buscar. Entonces son dos los que participan en ganar esa alma. No importa que sea, hay que compartir el premio, pero van los dos y van a trabajar. Pero siempre se va a preocupar. Y como digo, hay tres tipos de cristianos. Los que trabajan, ganan mucho, otros menos. Quizás esos que trabajan menos, o mejor dicho, ganan menos, posiblemente viven en zonas más desfavorables para el evangelio. Viven en zonas donde cuesta más predicar el evangelio. Por eso no pueden ganar más de 30. Esto es un número, por supuesto, para ilustrar. Pero, hermanos, es importante que nosotros entendamos que no podemos dejar de ganar almas. Es decir, soy ciudadano del reino. He sido ganado por la obra de Cristo y por la sangre de Cristo y no me muevo un dedo. Ni una falange del dedo no muevo para que un alma sea ganada por Cristo. No oro por ningún alma. No me importa un solo alma en este mundo. Pero yo vengo todos los domingos y me siento en la iglesia. El reino de los cielos, como les dije desde el principio, implica trabajar, obrar y fructificar. No es solo aprender, no es solo sentarnos aquí y estar todos aprendiendo. Así yo también quisiera estar también, me siento en la computadora y al escribir y aprendí mucho. Anoto esto, anoto aquello y me quedo. Pero hermano, no podemos estar así. El reino de los cielos hace ver en su inicio, desde el inicio, es trabajo, obra, fructificar, llenar de fruto las gavillas, como cantamos ese himno, sembraré la simiente preciosa y llevaré las gavillas al Señor. ¿Cuántas almas vamos a llevar al Señor? ¿Cuántas ya tenemos en nuestra gavilla? ¿Tendremos 10 por lo menos? 5. Por ahí costó más algunos. 10, 15, 20, 100. El Señor Jesús dice que algunos llegan a 100. Posiblemente están en zonas muy favorecidas para predicar el evangelio. Hay mucha apertura de corazón y la gente recibe a Cristo, recibe la palabra, rcibe el reino de los cielos. Pero hermanos, no todos los lugares son iguales, pero también se puede hablar de más trabajadores y menos trabajadores. Puede haber terreno desfavorable, no estoy en desacuerdo, pero también puede haber pagos en la obra del Señor y en el reino. Gente que se sirve de otros, pero trabaja lo menos posible. Hermano, la semilla hay que sembrar, o por lo menos hacer lo posible para que se siembre. Si no tenemos la facilidad, no tenemos las palabras tan fácilmente para hablar a otros de Cristo, pero preocupémonos para que no sé de qué forma llegue la palabra de Dios. Varias veces durante los años de ministerio que me toca hacer, me han tocado hermanos o hermanas que me dicen, ¿me puede acompañar? Yo quisiera ir a hablar a una persona, ¿me puede ayudar? Una vez me acuerdo que fuimos con el hermano Alex vivíamos en Paraguay y fuimos a ver a una persona bastante complicada, pero nos pidió una hermana y nos dijo, yo no sé qué decirle, cómo hablarle, pero pueden venir y podemos hablar. Esa persona no tenía una noción, o sea, una memoria bíblica para poder sacar versículos nomás y decirlos fácilmente, pero pidió, pero estaba preocupada. Y ahí el premio era para 3, porque éramos 3 los que fuimos. Y se le predicó a esa persona. No recibió a Cristo, pero por lo menos se le dio, se le mostró el evangelio, se le hizo ver la palabra de Dios para que pueda entender. Pero entendemos que es importante que nosotros demos todo lo que podamos para que Cristo sea predicado. Para que el reino de los cielos se conozca, se entienda y se sepa de él. Bueno, esto es más o menos cómo va comenzando. Al reino de los cielos se entra por la semilla de la palabra de Dios
El sembrador original fue el Señor Jesucristo. Los 4 terrenos ya vimos: camino, piedras, espinos y la buena tierra. Ahí vemos todo lo que el Señor Jesús nos quiso dejar. Entonces, para comenzar a ser un buen ciudadano del reino, ahora es predicar el Evangelio, hablar a otros de Cristo y hablar de ese precioso sembrador que nos dejó una semilla para que se reproduzca. Así como los árboles van largando sus semillas para que se reproduzcan, así el Señor Jesús ha dejado sembrado en nosotros una semilla. Ahora tenemos que también nosotros compartir con otros la palabra de Dios. Bueno, cuando nosotros terminamos de leer lo que se relaciona al tema de las parábolas, yo no voy a tratar todo el capítulo 13 porque habla de otras cosas el Señor Jesús, pero nosotros vamos mirando un poquito más adelante la parábola del sembrador, que lo que les digo son los terrenos, de todos fructifican, pero no todos del mismo modo, pero cuando vamos también a lo que es el versículo 24 al 30 y del 36 al 43, vemos la parábola del trigo y la cizaña. Es la mezcla de los ciudadanos del reino con los que no lo son, producto de un muy buen camuflaje de los que son cizaña. La convivencia será algo real y de mucho estrago para el reino, pero al final se hará la separación por el Señor y solo estarán en el reino los justos, los que son comparados con el trigo. Bueno, en esta parábola, que como les decía, está entre los versículos 24 al 30, vamos a leer un ratito ahí, y esta también tiene explicación. Y ahora vamos a ver también el proceso histórico de la parábola, porque nosotros vemos que continúa inmediatamente al sembrador, y eso hace ver que así como comenzó a haber buena semilla, comenzó a darse todo lo mejor para que el reino sea predicado, también vino otro sembrador. Y ahora lo vamos a ver cuál es ese otro sembrador. Entonces, todo comienza como que muy bien. Ahí vemos el libro de Hechos hasta el capítulo 6, dentro de todo iba todo bien, la iglesia crecía, estaban todos juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todo el reino de los cielos parece que iba re bien, la iglesia estaba avanzando en una manera impresionante, todo en Jerusalén, pero comenzó a haber contaminación, comenzó a haber problemas. A partir del capítulo 6, capítulo 7 se le mata a Esteban, y así comienza a crecer la iglesia y comienzan a venir los herejes y los de la falsa enseñanza a la iglesia de Cristo. Eso ya lo vemos incluso en Hechos mismo, y a lo largo de las cartas paulinas vemos que el reino de los cielos comienza a sufrir, como dijo el Señor Jesús, violencia. Comienza poco a poco a contaminarse con personas que dicen ser creyentes o ciudadanos del reino, pero que en realidad no son del reino de Jesús, no son del reino de Dios, son del reino del Dios con minúscula, pero se insertan y astutamente contaminan la plantación de lo que es el reino de los cielos. Mateo 24, del 13:24 en adelante, a 30, dice: les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del señor de la casa, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Y él les dijo: un hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Y él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente a ambos hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña
y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, hasta aquí va lo que es la parábola en sí. Vamos a ir a la explicación para no decir algo fuera de lo que ya Jesús mismo ha hecho como explicación. 36 al 43, saltamos ahí. Entonces, tras despedir las multitudes, Jesús vino a casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Acuérdense que hay algo singular, no dice de los malos, del malo. Y ese malo por sobre los malos, ¿quién es? Obviamente es Satanás. Bueno, y el enemigo que la sembró es, y ya Jesús lo declara, es el diablo. Y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es recogida la cizaña y quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Oyeron ya? ¿Entendieron ya? Podemos pasar a la otra parábola si quieren, hermano, no hay problema. Pero entendemos, hermanos, cómo va. Si usted dice: ¿por qué hay tantas luchas? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos hermanos que causan tantas complicaciones en la obra del Señor, en el reino de los cielos? Sepa que el Señor Jesús ya lo advirtió. La cizaña será parte de cada iglesia, en menor grado o mayor grado, pero será parte de cada iglesia. Están los hermanos que hacen bien las cosas o que son verdaderamente ciudadanos del reino, y a veces pueden haber hermanos o hermanas que son más cizaña que trigo. Y los hay. Todos están, es cierto. Acá Jesús hace ver que los que son cizaña en el reino no son salvos. No son personas que participan o que son parte del reino. Lo que él llama trigo, que son los hijos del reino, esas personas que han recibido a Cristo como Salvador personal, están trabajando en conjunto. Recuerden que el diablo nunca va a sembrar salvos. A él lo que menos le importa es que la gente sea salva. Entonces él va a estar sembrando a los que son malos y los que pueden contaminar y ser parte de sus herramientas en las iglesias, en la iglesia de Cristo, en el reino de los cielos, también dentro de Israel, para contaminar la enseñanza del Evangelio, el mensaje, porque si la semilla es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la enseñanza de Cristo, es la enseñanza del reino. Y entonces ahí brotan en el reino de los cielos los herejes, los falsos maestros, los que hacen sus enseñanzas raras con fábulas artificiosas, como las llama Pablo, y de esa manera contaminan el reino de los cielos. Así como un campo de trigo, no sé si algunos de ustedes ven o vieron esos los campos grandes de trigo de miles y miles de hectáreas, pero uno mira y es tan lindo cuando ya está todo maduro, todo amarillo es, todo ve un color amarillo suave, pero es hermoso. Pero si tiene cizaña, usted ve manchas o rayas, porque la cizaña no es amarilla. Al principio, cuando crece el trigo, es como un hermoso prado de pasto, bellísimo. Y ahí puede crecer la cizaña a punto y no se nota casi la diferencia cuando son chiquititos. Pero ya cuando crece, es más que evidente la cizaña, porque no es como el trigo medio amarillo, medio dorado, sino que ya es más verde, es un color más oscuro y se nota a la legua cuando ya es madura, que es cizaña, que no tiene nada que ver con el trigo. Entonces, cuando viene la cosechadora, van a venir los que van a cegar el trigo, vienen las grandes cosechadoras que empiezan a sacar la espiga, primero se tiene que limpiar la cizaña, porque si no la harina va a estar contaminada y va a estar envenenada. Porque para colmo la cizaña, en vez de traer algo beneficioso para el organismo, trae veneno.
Eso es lo peor de todo, que la semilla es venenosa. Y si eso se ingiere a modo de harina, entonces imagínense lo que va a pasar con una población entera de un lote de harina que haya salido de un campo contaminado. Así que eso hace que Jesús dice, dejen que crezcan, no hay problema. Cuando vengan los ángeles al fin del tiempo, cuando va a venir en la época de la segunda venida o del momento en que se va a instaurar el reino del milenio, entonces ahí no hay problema. Nosotros sabemos bien quiénes se van a ir afuera, quiénes van a ser quemados y quiénes se quedan, porque sabemos bien quiénes. La sabiduría del Señor es impecable, es una sabiduría pura, nada es contaminada, y Él sabrá bien quién es de Él y quién no es de Él. El que conmigo es, dice, todo bien, y el que no es conmigo, desparrama. Así que el Señor Jesús sabe quiénes son los que desparraman y quiénes son los que traen al reino, quiénes son los que predican la doctrina, la enseñanza sana y traen al reino. Hace notar que va a ser un tiempo muy triste para los que se han considerado o son considerados cizañas, fuego y crujir de dientes. Fuego y crujir de dientes. Así serán los que el reino va a ir creciendo. Lamentablemente, como todo en esta tierra se contamina, también el reino de los cielos se va a contaminar. Mientras Satanás no esté atado, como va a estar en el milenio, por 1000 años encadenado, siempre va a estar haciendo para que todo se contamine, para que todo de alguna manera se restregue. Y vamos a una parábola más para adelantar y así podemos dejar las otras para el próximo estudio. La número 3, son 2 versículos más, 31 y 32. Le propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, aquí hay algo interesante porque acá no tenemos explicación. Ahora sí, agarrémonos como podamos acá para ver qué quiso decir el Señor Jesús con la parábola de mostaza, del grano de mostaza, porque ya nos explicó esta, pero hace notar algo importante. Está entre la parábola digamos, está con la parábola del sembrador y la cizaña. Ahora, el Señor hace notar algo importante, que es una semilla muy pequeña. No sé cuántos vieron la semilla de mostaza, pero es negrita, chiquitita, muy chiquitita. Prácticamente agarrarla en un dedo así o en la mano es mirarla, pero es muy pequeña. Pero es cierto que se convierte en un arbolito. Cuando ya va creciendo, crece en un arbolito y se desarrolla muy grande. De alguna manera, el reino de los cielos iba a crecer, iba a llegar. Comenzó con un solo hombre la predicación del reino. Ese hombre se llama Jesús. Ese hombre empezó a predicar, empezó a hablar desde a un grupo muy pequeño, 12 hombres y una multitud que a veces venían a Jerusalén. Pero comenzó con algo muy pequeño. Es interesante que al comienzo del ministerio de Jesús, cuando vamos al Evangelio de Juan, ¿quién es uno de los primeros que oye la enseñanza de Jesús? Nicodemo. Aunque lo vemos en el cuarto Evangelio, pero toda la doctrina del nuevo nacimiento, de la regeneración del creyente y de la habitación del Espíritu Santo, se le dijo a un solo hombre. Un solo hombre escuchó esa doctrina por primera vez de los labios del mismo Jesucristo. No se le dijo esa enseñanza a una multitud, a un grupo de personas en una casa, a un solo hombre. Jesús comenzó en su primer año, se le llama así cuando uno estudia los evangelios sinópticos. En el primer año de su ministerio se le llama el año de silencio. Un año en donde Jesús no era muy famoso, pero estaba hablando poco a poco. Y así iba conociéndose de a poco el reino de los cielos. Comenzaba a enseñarse de a poco y a correrse la voz. Así como esa plantita de mostaza tiene su tiempo de crecimiento, porque no es tan rápido, pero tarda en ir creciendo, pero crece.
Comenzó como un granito tan pequeño que hasta una hormiga es más grande. Las hormigas chicas me refiero. Una hormiga es más grande que el grano de mostaza. Es un puntito nomás. Pero uno lo planta y crece y va creciendo y se va armando la planta hasta que queda un arbolito, hasta que uno se puede hacer sombra. Dice Jesús que hasta las aves podían venir y hacer nidos. Ahora él habla que, bueno, el reino de los cielos va creciendo, tomó, sembró, dice, va sembrando su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Se hace algo. De manera que vienen, dice, las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Ahora, como él usó la figura de las aves, acá hay un problema, porque las aves no son buen augurio en la Biblia, nunca han sido. ¿Se acuerdan? Hay un dicho de Lutero en sus enseñanzas muy ilustradas, él dice que podemos permitir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero tenemos que cuidarnos que no quieran hacer nido sobre nuestra cabeza. En los árboles, obviamente, si el árbol es víctima de una anidar de aves, ese árbol poco a poco va muriendo, ese árbol poco a poco se va contaminando y abajo de ese árbol ni se le ocurra sentarse a la sombra a tomar un mate. Porque ya saben de qué está lleno el árbol abajo. Si hay aves en un árbol, nunca hay limpieza, nunca hay belleza. No, nada sirve en un árbol que está lleno de aves. Sí, nos levantamos a la mañana y escuchamos el cantar de las aves, y cuánto nos gusta y nos encanta escuchar. Yo mismo a veces lo primero que hago es levantarme en mi casa, que a veces mi señora cuando hace frío se enoja conmigo porque yo abro la puerta de par en par, porque quiero escuchar, quiero ver cómo sale el sol y cómo empiezan las aves a cantar. Me encanta escuchar eso. Y a veces hacen tanto ruido que hasta molesta, pero bueno, ya están contentas. Desde ese punto es muy positivo ver un árbol lleno de pero ¿qué pasa cuando las aves están en un árbol? Acá no dice que estaban otras semillas, acá está hablando de aves. Todo se contamina, se corrompe y se ensucia. Y hasta si tiene demasiadas aves, el árbol comienza a ceder en vigor. ¿Por qué? Porque dependiendo del excremento de las aves, puede quemar las raíces. Con el tiempo, a medida que van viniendo las lluvias, entra el ácido del excremento de las aves y comienza a quemar las raíces y el árbol comienza a perder fuerza. Jesús hizo ver que su reino crecería, que su reino iba a salir adelante, iba a comenzar a verdaderamente envergarse de una manera increíble, pero lamentablemente también, por estar en el mundo, como vemos en la parábola del trigo y la cizaña, comenzaría a contaminarse. El reino de los cielos iba a crecer, porque lo que habla la parábola del grano de mostaza es el crecimiento del reino. En el caso de la parábola del trigo y la cizaña, es la contaminación que iba a hacerse, que Satanás no se iba a quedar quieto y no iba a dejar que crezca así nomás, eso tan tranquilo. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando, los que están en la primera hora? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las regiones celestes. Satanás no se queda nunca quieto. Y aunque las aves pueden ser algo muy bello y muy lindo en la naturaleza, escucharlo, pero cuando un árbol que está apartado en un lugar, algo que es único, está solo y las aves comienzan a hacer nido en ese árbol, empieza a corromperse y a contaminarse. Comienza a haber mugre, olor a podrido y muchas otras cosas. Jesús sabía que eso iba a pasar. Él no la agarraba así nomás como desapercibido. Jesús sabía que iba a haber contaminación en su reino, pero los que son del reino estarán con él. Puede haber 1001 contaminación, pueden haber 1001 cizañas plantadas en el campo, pero los que son del reino serán rescatados, serán librados de la contaminación, serán quitados. Por eso, hermanos, aunque el reino de los cielos hoy pueda tener muchos problemas, muchas luchas, y como dijo el Señor Jesús, sufre mucha violencia, con todo eso, hermanos, no dejemos de trabajar y sembrar la semilla. La primera parábola que estudiamos. No dejemos de sembrar la semilla.
No importa que alguno de afuera del reino mire y diga, no, pero mirá, que si ahí tenés a estos y a aquellos y a aquellos. Nosotros prediquemos el Evangelio a todos. Es cierto que a veces es desfavorecida la iglesia o el reino de los cielos es desfavorecido por los que contaminan el reino. Pero nosotros no dejemos de predicar el amor de Dios y el perdón de pecados. Que la gente pueda conocer y entrar al reino de los cielos para que un día puedan acceder a ese reino purificado y limpiado que será en el milenio. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo y compartir, entendiendo lo que el Señor Jesús quiso decirnos en relación al reino. Dios mediante, en el próximo estudio vamos a estar viendo la levadura, vamos a seguir viendo otras parábolas más, el tesoro escondido, la perla, la red. Son varias parábolas más que vamos a ver que nos van a ayudar a entender un poquito mejor esto del reino. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permitiste seguir aprendiendo. Gracias por las enseñanzas que tu Hijo Jesús nos dio y que nos mostró y nos ayudó a comprender. Gracias, Señor, porque somos ciudadanos del reino, aunque hoy no vemos todavía la gloria de ese reino. Pero gracias, Señor, porque ya nos estás preparando y nos ayudas a ir aprendiendo de Él. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos en Cristo para seguir luchando, seguir llevando almas para que lleguen a tus pies y reciban la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario para ellos. Rogamos, Padre nuestro, que nos dé fuerzas espirituales para no sucumbir al pecado y a lo que contamina a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.